Amigos, amados oyentes, estamos muy agradecidos una vez más de volver esta semana con el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de los Hechos, el capítulo 20, y la semana pasada tomamos temas muy importantes de la vida de Pablo, el liderazgo que tenía, la preocupación que tenía por todos los líderes que se habían levantado, se habían formado en la enseñanza que Pablo traía continuamente. Y él vio muy necesario de tener esta reunión porque unos tiempos atrás Dios le había dado una revelación de las cosas que iba a suceder cuando él iba a llegar a Jerusalén. Y él pensó y habló y analizó y siempre dirigido con el Espíritu Santo, ah, él hizo esta reunión de líderes y él le dio muchas advertencias de las cuales ellos tenían que tener mucho cuidado. Pero aquí vemos que Pablo le está hablando, le sigue hablando. Y la semana pasada nos quedamos en el versículo 29. Hoy vamos a seguir continuando versículo 30 y versículo 31. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Está diciendo Pablo que en ningún momento él se descuidó de ellos. Está diciendo que él tuvo mucho cuidado en enseñarles la palabra, de advertirles contra este tipo de personas que se levantan siempre y aún más, va más profundo. Dice que dentro de las mismas reuniones, los hogares en ese entonces que se reunían, iban a levantarse personas disfrazadas de oveja, pero que eran lobos rapaces. Pablo les alerta a que no sean confiados. Les da una alerta de que ellos tenían que estar pendientes, ellos tenían que estar alertas, prácticamente alertas. Y también les recuerda que Pablo estuvo con ellos durante 3 largos años. Y él le dice y le enfatiza, de día y de noche he pasado y he llorado con ustedes y les he enseñado lo que tienen que hacer. Por favor, no se olviden todo lo que han aprendido. Versículo 32 del capítulo 20. Vamos a leer. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fijémonos que Pablo les encomienda a Dios y a su palabra. Les aconseja que pongan la mirada en Dios. Les repite y les vuelve a advertir que tengan cuidado. Le recuerda que es por la gracia de Dios todo lo que han alcanzado. Y también que a través del Espíritu Santo, que tiene poder para construir y darlos la herencia. Pablo nunca se atribuía que porque él hacía esto, porque yo hacía esto, porque cuando yo llegué esto no estaba así, y tantas cosas que la gente tiene costumbre de enfatizar. Aquí Pablo no toca absolutamente nada, simplemente dice recuérdese toda la enseñanza de la palabra de Dios que les he dado. No me he descuidado de ustedes como líder. He enseñado que ustedes sigan siendo grandes líderes. Nunca se olviden. Entonces vamos a leer el 33 y el 34. Ni plata
ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo está explicando que él trabajaba para mantenerse. Él está diciendo que en ningún momento su predicación fue por dinero. Él está enseñando de que el evangelio, él en ninguna manera lo había hecho para negocio. Él trabajaba con sus manos y sobrevivía. Y no solamente él, sino los que con él trabajaban. En otras palabras, él está diciendo, a mí no me pueden culpar, no me pueden señalar que yo haya lucrado del evangelio. No busco lujos. Pablo dice, no he codiciado dinero. He trabajado para ganarme la vida para él y para los que le acompañaban. Qué enseñanza tan grande, hermanos. Qué testimonio, hermanos. Qué gran ejemplo él está dejando a todos los líderes de todas las iglesias que estaban reunidos ahí. Ahora, dice el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, Pablo está dejando un gran ejemplo, una lección práctica. Les dijo, recuerden que es mejor dar que recibir. Más bienaventurado es dar, bendecido eres cuando das. Fue cuando Pablo se preocupaba por las personas y él no traía esta carga donde los demás. Él si tenía que trabajar, él trabajaba y dice que él suplía las necesidades. Pablo está hablando de un corazón dadivoso. Pablo está enseñando a los líderes que tienen que dejarse tocar por el Señor, porque vienen promesas, porque es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando una persona aprende a dar, Dios se encarga de bendecir a esa persona. En otras palabras, dice, debemos aprender a dar con un corazón generoso, sin quejas ni murmuraciones. La ley de la siembra es también la ley de la cosecha. Debemos aprender a dar. Y cuando nosotros damos, calladito. Mientras menos la gente sepa, mucho mejor. Ahora, si esa entrada o ese dinero que están dando, ustedes ven que no está siendo bien administrado, no es su problema. No es mi problema. Nosotros tenemos que aprender a preocuparnos por cumplir lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios se preocupa por lo que usted hace y usted tiene que preocuparse por lo que usted hace. Y esa es la forma de vivir en el Evangelio. Ahora, es importante que cuando nosotros demos, no digamos, ay, es que si no doy me van a criticar. Ay, es que si yo no hago esto, me van a llamar a cuentas, van a decir. Entonces no dé, porque realmente ya no está dando. Está dando por un compromiso y el compromiso delante de Dios no es un corazón dadivoso. Eso tenemos que aprender, hermanos. Ahora, vamos a leer el versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas,
se puso de rodillas y oró con todos ellos. Primeramente, Pablo estaba advirtiendo de todas las cosas que durante su trayectoria había recibido: ataques, falsos testimonios, golpes, cárceles, y él les dijo: todo esto vendrá. Luego les está enseñando la ley de la siembra, les está recordando cómo él ha vivido su vida y les está enseñando que aprendan a ser dadivosos. Y ahora toca un tema muy importante. Dice que él se puso de rodillas. La humildad, hermanos. Esto me sorprende tremendamente, hermanos, porque muchas veces existen liderazgos, que todo es que ordenan y dicen y administran, pero la persona no se ve que hace todas las cosas. Aquí vemos todo que Pablo primero era él el que daba el ejemplo. Porque vemos que después de que todo hizo estas advertencias y todo, él se puso de rodillas y juntó a todos los líderes y oraron con ellos. Esto era un momento solemne de oración. Yo me imagino, hermanos, que la preocupación como líder espiritual de ellos era encomendarles a Dios, era que el Espíritu Santo fortaleciera sus vidas. Era una preocupación como de una madre a un hijo que no quiere que nada malo le suceda. Y aquí vemos que Pablo amaba a esos líderes, no los miraba como personas, sino los miraba como sus hijos. Como un padre se preocupa por el futuro de sus hijos. Vemos que Pablo no solamente demuestra con acciones, sino que también les enseña en ese momento. Me sorprende la manera como él siempre demuestra que él debe de ser el primero. Dice que se puso de rodillas y oró con todos ellos. Qué momento tan bello, tan lindo. Yo me imagino cómo la presencia del Señor se manifestaría en esos momentos, hermanos. Vamos a leer el versículo 37 y 38. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Verdaderamente este era un momento más que solemne, era un momento en donde las emociones se encontraban, porque sí habían tomado atención de lo que Pablo les dijo: esta es mi última reunión con ustedes, de aquí ya no verán mi rostro. Y eso les compungió, les tocó su corazón a todos estos líderes. La reacción que tomaron todos estos líderes es de un profundo cariño que tenían, un afecto que le tenían. Y vemos que los ancianos y los líderes eran muy allegados de Pablo. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué tremendo ejemplo. Ellos tenían mucha tristeza, pero al mismo tiempo vemos que había una unión de Pablo con estos líderes, porque vemos en las actitudes. Si una persona no se lleva bien con la otra y discuten y pelean y están siempre tirándose y jalándose, si se llega a despedir, dice: ok, ay, que te vaya bien, te deseo lo mejor. Es más, le dicen: yo oraré por ti. No oran en ese momento. Sí, yo voy a orar por ti. Porque no hay ese vínculo de amor
de Dios en cada una de las personas. Pero cuando hay confianza en un liderazgo, cuando ese líder se ha ganado la confianza, el respeto, la honra, cuando ese líder ha tenido un carácter amigable, comprensivo, la gente se acerca, confían, tienen esa confianza de abrazarle. Fíjese que dice, lo besaban, lo abrazaban y lloraban, llenos de tristeza por Pablo. Hay un tremendo lazo de cariño entre ellos. La partida de una persona que ha hecho un buen impacto en las vidas. En esta día se despedía de ellos y fueron tan amables, y también vemos que Pablo amaba a esos discípulos. De otra manera, no hubieran hecho esta reunión. Y ese amor hizo que le acompañaran a Pablo y le llevaran hasta donde él tenía que embarcarse en el barco. ¿Qué es lo que aprendemos de todo este capítulo 20, hermanos? Verdaderamente aprendemos de un líder que nunca se despreocupó de las iglesias. Vemos que era un hombre que se dejaba querer donde quiera que él iba. Vemos que cada trayectoria de su vida nos enseña que él no buscaba a otras personas, siempre iba buscando a su gente, a su pueblo, la preocupación por ver que las iglesias se encontraban en las condiciones que estuviesen. El consejo, les ayudaba con el consejo, con la orientación, les enseñaba con su principio, les enseñaba con su vida, con su ejemplo. Y vemos aquí que era una despedida de tristeza, hermanos. Con esto nosotros nos despedimos de este capítulo 20 y vamos a comenzar inmediatamente con el capítulo 21. El capítulo 21, hermanos, es un capítulo que a mí me ha impactado tremendamente. Este capítulo 21 nos va a hablar de el viaje que Pablo ya desde aquí, desde el momento que él entra en el barco despidiéndose con los líderes, Pablo comienza su viaje hacia Jerusalén. Sabe que este capítulo a mí me ha impactado mi vida tremendamente porque hay unas enseñanzas, tenemos unos puntos importantes que tratar y verdaderamente tenían que estar escritos aquí porque la iglesia necesita aprender puntos importantes, hermanos. Aquí vemos y recordemos que el libro de los Hechos está escrito por el doctor Lucas, ¿verdad? Lucas formaba parte del grupo misionero que acompañaba a Pablo, al apóstol Pablo. Este doctor Lucas nos da detalles de los lugares, de las ciudades que iban viajando y él da todos los detalles. Me encanta esto. Momentos de dolor, momentos de tristeza, también momentos de alegría. Él se preocupó por anotar y escribir todo detalle de la trayectoria del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 21 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Comienza el doctor Lucas a detallar punto por punto donde ellos comenzaron a viajar. Vemos que primeramente ya se despidieron,
ya subieron al barco y se cree que fueron al menos de aquí 10 líderes que acompañaban en este viaje a Pablo. Y aquí estaba incluido el doctor Lucas. En los capítulos anteriores dimos una explicación que Pablo llevaba una ofrenda bien grande de parte de los hermanos gentiles para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo enfatizó mucho de que cada líder que acompañaba al apóstol iba representando a cada iglesia, iba llevando la ofrenda. Estas iglesias enviaron este dinero para llevar a la iglesia de Jerusalén. Dice que llegaron a Kos. Esto es una pequeña isla del Asia Menor. Se dice que aquí en Kos fue la primera escuela de medicina que se fundó. Pablo y sus compañeros descansaron y al día siguiente llegaron a Rodas y de allí fueron a Pátara, suroeste de Turquía. Mire cómo el doctor Lucas nos describe toda la trayectoria de Pablo. Y aquí en Turquía, ahora se conoce en el día de hoy a Turquía, Pátara, ¿ok? Cambiando de barco, este era un poquito más grande. Cuando llegaron a Turquía, cambiaron de barco. Este era más grande, este llevaba mercadería y zarparon hacia Tiro y el puerto de la antigua Fenicia. Y se conoce el día de hoy como el Líbano. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Cuando hicieron cambio se pasaron del barco pequeño y entraron al barco grande. Dice Pablo que al avispar Chipre, quiere decir que cuando ellos comenzaron a seguir la trayectoria de su viaje, miraron allá por el lado izquierdo, miraron a Siria. O sea, pasaron mirando como que usted sube al barco y comienza a irse para un sitio y de pronto pasa por la isla de Manhattan y ve los edificios. Más o menos eso es lo que está contando el doctor Lucas. Dice que dejándole a mano izquierda quiere decir que mientras ellos navegaban hacia Tiro, Chipre se veía a la distancia del lado izquierdo y así continuaron su viaje y llegaron a lo que hoy es Siria. Cuando llegaron a Tiro, una ciudad de mucho comercio e industria textil, allí fabricaban telas y también hacían el teñido de púrpura aquí. Entonces dice que el barco tenía que desembarcar. Y mientras que el barco desembarcaba, pues Pablo comenzó a buscar a su familia de Dios. O sea, él no se quedó esperando para que desembarquen. No, él inmediatamente bajó del barco y comenzó a buscar a la familia de Dios. Y sabe que los encuentra a unos hermanos que posiblemente oyeron. Y estos hermanos, cuando recibieron a Jesucristo y comenzó la persecución por el mismo Pablo, que en ese entonces era Saulo, ellos salieron huyendo de ahí y se esparcieron. Y dice que aquí los encontraron, pero en situaciones diferentes. Entonces dice que se unieron y estos hermanos
fueron, verdaderamente recibieron a Pablo y aquí se quedaron 7 días disfrutando del compañerismo cristiano y les decía por el Espíritu a Pablo que no subiese a Jerusalén. Esto es algo tremendo, hermanos. Primeramente, estas personas no conocían a Pablo. Nunca lo habían visto. Pero cuando llega aquí es que ellos se reúnen, pasan 7 días en su casa, qué lindo, y dice que estaban orando, o sea que era una reunión hermosa en forma de avivarse en el Señor. Yo me imagino a Pablo siempre administrando la palabra, donde quiera que iba. Siempre, siempre administrando la palabra. Algunos comentaristas dicen que Pablo cometió un error al querer llegar a Jerusalén, pero vamos a tomar muy en cuenta, hermanos, el capítulo 20 y el versículo 23 y 24. Lo leímos en la lección de la semana pasada y yo voy a volver a leer. Dice Pablo, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Recordemos que ya aprendimos esto. Pablo tenía la seguridad de que era la voluntad de Dios de que él fuera a Jerusalén. Aquí algunos comentaristas dicen que Pablo se equivocó, de que Pablo no estaba correcto, de que se había equivocado, de que ese tiempo no, tenía que ir a Jerusalén. Pero vemos aquí que no, que era la plena voluntad de Dios en la vida de Pablo. Y Pablo les dice, yo no hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera. Muy a pesar de lo que los hermanos de Tiro, al saber por el don del Espíritu, por el don de profecía, no iba a suceder, no pudieron persuadir a Pablo que no fuera. Y lo que hicieron es continuar. Amados, es muy interesante este capítulo y vamos a seguir la próxima semana. Nos quedamos en el versículo 4 y por favor estudiemos. Estos capítulos son muy importantes para que nosotros podamos seguir adelante aprendiendo. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por esta tu palabra. Te ruego, mi Dios amado, que podamos seguir estudiando y aprendiendo. Bendiga a todos los que se unen a aprender tu palabra y ayúdalos a entender. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Vaya, hermanos, que Dios les bendiga.